Que el Señor les bendiga. Es un día muy especial para mí. Realmente me siento dichosa, me siento alegre, me siento que mi corazón rebosa de alegría porque mi hija está cumpliendo 24 años, es mi hija menor, y vamos a celebrar con toda la familia. Y para que esto también tenga un impacto más importante en mi vida, traigo este tema que se llama vaso frágil, basado en el texto bíblico de Primera de Pedro 3:7, que dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Para introducirnos al tema que hoy veremos, es necesario conocer en qué consiste la palabra sujeción, porque mucho se nos ha enseñado que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, pero no siempre se ha aplicado ese término de la sujeción en el verdadero sentir que la palabra de Dios manda, porque también la Biblia instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Mateo 22, del 37 al 39. Aquí hay una tremenda enseñanza para saber relacionarnos con todos en nuestro entorno y vivir bien. Y se basa en ordenar las prioridades. Primero Dios y luego al prójimo como a mí mismo, nunca más que a mí mismo, para que exista una sana relación. Porque si pongo a otro ser humano por arriba de mí, le estaría dando la posición que solo a Dios le corresponde. Y eso se llama idolatría, que es una práctica que abomina nuestro Dios. Pero sin más preámbulo les diré que la palabra sujeción, según el diccionario, no es más que la acción de sujetar o unir. Al pensar en la palabra sujeción, viene a mi mente la etapa en que mis hijas eran pequeñas y yo las sujetaba para que ellas aprendieran a caminar, o al momento de cruzar una calle, y en general siempre que fuera necesario tenerlas cerca para poder protegerlas. Ahora ya son adultas y se están invirtiendo esos roles. Hoy son ellas las que me sujetan a mí como un instinto de protección hacia mi vida, hacia su madre. Entonces, mucho hemos escuchado el dicho popular que dice: al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué quiere decir? Que si nos unimos a uno que es más fuerte que nosotros, tendremos una buena cobertura. Pero en la práctica esto se vuelve un tema difícil de comprender o asimilar para todos los seres humanos en cualquier ámbito de la vida. Como por ejemplo se puede mencionar que a los empleados no les gusta obedecer a sus patronos. Se dan caso que los hijos no honran a sus padres. Otros casos son discípulos que no siguen las instrucciones de sus maestros. También ovejas que en lo espiritual o de manera figurada son los miembros de la congregación. Se escapan a veces del redil, aún sabiendo que los pastores son los delegados de parte de Dios para sus cuidados, pues son ellos quienes deben dar cuenta de esas almas según está escrito en la Biblia. Y esto podría también ser ocasionado porque algunas veces se hace más énfasis en los deberes que se deben cumplir con las autoridades y muy poco se dirige al enfoque a los beneficios que se obtienen al estar bajo una cobertura o respaldo. Además, es fácil entrar en conflicto debido a los abusos de autoridad que se han visto a lo largo de la historia, donde los que han tenido el poder no han asumido responsablemente las implicaciones de estar en una posición de dirección, sino que, queriendo llenar sentimientos ególatras o intereses económicos, se han aprovechado de su posición. Pero hoy realmente quiero hacer énfasis sobre todo en la bendición de descansar y de deleitarnos en la justa ley de Jehová, en la palabra del Señor, donde nos instruye la manera en que nosotros tenemos que vivir. En este tiempo que estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que le reconocemos a Él como la cabeza de la iglesia, podemos entender que todos los miembros del cuerpo u organismo tienen la misma importancia, aunque realicen diferentes funciones. Por ello dice la Biblia: sujetaos los unos a los otros
aunque humanamente se ejerza liderazgo, porque es necesario que exista una jerarquía que garantice un orden, pero nadie debe ostentar más alto concepto de sí que el que debe tener. Así lo decía Pablo. Quiero dirigirme a lo que Dios manda a través de la Biblia en la relación matrimonial. Aunque todo lo que hemos hablado del amor al prójimo, de amarnos al prójimo como a nosotros mismos, incluye esa parte de que debemos ser sensibles, debemos ser respetuosos, debemos ser conscientes. Por ejemplo, si en una relación matrimonial ambos llegan cansados de trabajar, no sería justo que uno se siente solamente a ver televisión y el otro le toque todo el oficio del hogar. No, para eso somos pareja, para eso somos una sola carne, un solo cuerpo. Debemos compartir tanto las obligaciones económicas y ambos ganamos, así también las obligaciones del hogar, las obligaciones con los hijos, para que todo fluya y podamos descansar en el Señor. Quiero dirigirme a lo que Dios manda a través de la Biblia en la relación matrimonial, les decía, porque lo que anteriormente consideraba que era una desventaja para las mujeres, ahora puedo entender que en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro 3:1 y también vamos a ver Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra en Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En estos dos versículos no hace distinción de una posición, que la mujer sea superior y el hombre inferior, o al contrario, el hombre inferior y la mujer superior. No, en este versículo nos pone a los dos como a coherederos de la gracia de Dios, porque a ambos está llamando coherederos, dice la palabra. Más bien nos debe llamar la atención el resultado que provoca la obediencia a estas instrucciones. Hay que poner mucho cuidado, porque en esos dos versículos estamos viendo que dice un ¿para qué? En lo que respecta a las mujeres, dice primero de Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Naturalmente la mujer no puede engendrar, sino que es el hombre que traslada la simiente al vientre de su esposa. Tampoco está hablando de la salvación que nos regaló el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dice, porque por gracia sois salvos. Pero cuando se relaciona con el versículo de primera de carta de Pedro 3:1, encontramos que por el testimonio de la mujer nacen a la luz de Cristo nuevas criaturas. Y hay fiesta en los cielos por un pecador, dice la palabra, que se arrepiente. Y la alegría de ver un nuevo nacimiento para el reino de los cielos nos salva, dice la palabra. O dicho en otra forma, nos alivia, nos hace olvidar el dolor que nos puede provocar el negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque todos tenemos una inclinación, todos tenemos deseos que al Señor no le agrada, pero ¿cuál es nuestro deber ser, nuestro deber actuar? Es negarnos a nosotros mismos para poder agradar a Dios y poder ser de buen testimonio para otros. Para los hombres la responsabilidad es más fuerte aún, porque ellos como cabeza de hogar ejercen el sacerdocio y deben interceder para que su familia se acerque a Dios, pues tendrán que dar cuenta de los resultados familiares por lo que hacen o dejan de hacer en sus casas. Vamos a leer Joel 2:17, que dice, hablando del sacerdocio, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella.
Entonces, el que ejerce un sacerdocio tiene la responsabilidad de estar intercediendo para que haya perdón por todos los pecados que se cometen, para que también el Señor los libre de todo mal. O sea, 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Desde la primera pareja que Dios constituyó, ha dejado ver la responsabilidad que le impuso al hombre, pues llamó primeramente a Adán para que rindiera cuentas, porque a él se le fue entregado el paraíso. Y el ejemplo a seguir o la comparación que el Señor le ha dejado al hombre para la convivencia con su esposa es el actuar de Jesucristo con su amada iglesia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí no hay lugar para el egoísmo humano, porque de igual forma, si lo relacionamos a la primera carta de Pedro 3:7, se deja ver que el cumplimiento de este mandato por parte de los hombres es para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces los que se perjudican si ellos no hacen su buen rol es que ellos no van a recibir la respuesta de Dios. Cuando dice que las oraciones no tengan estorbo, quiere decir que tanto la salud, la prosperidad y todo lo que anhelen en sus corazones van a estar condicionados a su forma de conducirse con sus esposas. La Biblia relata ampliamente todo lo que el Señor hizo desde antes de la fundación del mundo para poseer una iglesia en la cual tener contentamiento. Nosotros somos los que podemos provocar en nuestro Señor Jesucristo ese contentamiento, esa alegría, ese gozo de poder ver que la amada por la que Él pagó un precio de sangre le obedece, que esta amada anhela su presencia. Y todo lo que el Señor hizo por la iglesia, para ello la cuida, la protege y le provee porque la ama. Se entregó primero en sacrificio para poder ser correspondido. Y es el ejemplo que los hombres deben seguir en el trato a sus esposas según lo que hemos leído anteriormente. En conclusión, podemos decir que la Biblia es el manual perfecto para saber cómo conducirnos, para que en todo lo que hagamos nos vaya bien. Tanto al hombre como a la mujer nos conviene tener el conocimiento pleno de lo que la palabra manda, de lo que la palabra dice, de cada instrucción que nos da, porque en cada instrucción que la palabra nos revela es para que nos vaya bien, para que tengamos éxito en la vida, para que seamos bendecidos de parte de Dios. Como decía ahí, para que tus oraciones no tengan estorbo, le dice a los hombres. Y cada uno tendría que reflexionar en aquellas cosas que no ha recibido tal vez y decir, bueno, revélame, Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todos necesitamos de la revelación de nuestro Señor, todos necesitamos que aquello que por alguna razón podríamos estar fallando, si el Señor nos lo revela, si nosotros le pedimos al Señor, porque la palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Si estamos faltos de entendimiento, pidámoselo a Dios. Si necesitamos revelación del Espíritu, pidámoselo a Dios. Dice que Él nos da abundantemente y sin medida. Así es que esta ha sido la palabra de este día. Les agradezco realmente que lo escuchen, que lo tomen a bien para su diario caminar y que el Señor les bendiga grandemente.